Bienvenidos, niños y niñas, señoras y señores, a este nuevo programa de Algarabía TV, un programazo, porque vamos a hablar de música. ¿Qué sería este mundo sin la música? Ay, sería una cosa muy triste, sería horrible. Todo el mundo tiene su música preferida y hoy vamos a hablar de una de mis músicas preferidas, que es el rock. Ya sé que hablamos del rock aquí, pero vamos a hablar del rock en español. Así es. Así es. Y para eso está José Arián con nosotros. Quédese porque va a estar muy divertido e interesante. Regresen. Así es, señores, vamos a hablar de música, de una música en particular que es el rock and roll. Y para eso tenemos a un gran invitado. Un gran invitado. Es José Arián, muchas gracias por estar con nosotros. Si alguna vez han escuchado nuestros podcasts, sabrán que ya estuvo José Arián con nosotros, conmigo estuvo platicando, hicimos una de directores de orquesta, porque él es director de orquesta, es director artístico de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, pero tiene unos antecedentes extraños. Era rockero. Se le ve la pinta, ¿no? Hola, ¿cómo están? Un gusto. Sí, era rockero. Es más, soy rockero. Tengo un grupo de blues todavía. Ah, sí. Con los viejos amigos rockeros de aquella época, que es hace muchos años. No queremos hablar al respecto de las décadas que han pasado. No, pero creo que fue en el auge del rock en español, ¿no? Sí. Nuestro disco salió, nuestro grupo se llamaba, para los que no lo conocen, y a lo mejor es que algunos ni habían nacido de los que están escuchando, Ajá, sí. Bon y los Enemigos del Silencio. Sí, pues, ¿cómo y no? Fue en 1988 cuando salió el primer disco, que se llamaba así, era homónimo al nombre del grupo, y salió al mismo tiempo, quizá unas semanas antes que el de Caifanes. O sea, salimos justo en esa ola de rock en tu idioma, como le llamábamos al final de los idioma, 80. sí. Oye, fíjate que hasta ahorita me estoy enterando, sabía que eras rockero, pero no que eras de Bon. Sí, Entonces yo sí, te sí. vi alguna vez tocar en alguna presentación. Pues espero que Sí, no sé si en Rocotitlán o en En alguna... Rocotitlán, por Eso supuesto. Puede Ajá. ser. Y entiendes la música, tú como director de orquesta y como rockero, entiendes la música como un total, yo creo, ¿no? O sea, puedes oír una cumbia, puedes oír o simplemente es rock and roll y música culta. Yo creo, mira, muchas personas me preguntan que cómo pasé de una a otra, que son tan diferentes. Yo crecí con las tres grandes Bs, Bach, Beethoven y los Beatles. Me estoy comiendo a Brahms, Ajá, pero sí. bueno, que no me oigan, Ajá, sí. que no me oigan. Sí, yo lo noté. Las cuatro, Ajá, entonces. bueno. Ay, a Vivaldi que va a comer chico. Exacto. Y a Vivaldi. Y la verdad es que, mira, a ver, la música es un modo de expresión universal y en efecto hay maneras de expresarse que son muy distintas y la música clásica, la música de concierto se consume, se escucha de maneras muy distintas y tiene otras prioridades también. Pero el rock siempre fue parte de mi constitución, digamos, auditiva. Exactamente. Entonces, la verdad que no hubo un salto para mí. No cambié de una cosa a otra. Y tanto es así que, como te digo, todavía sigo tocando en el grupo Los Señores, porque ya estamos mayorcitos. Los Señores Blues Band. Pero se presentan en Sí. Claro, acabamos de presentarnos en el 5, en el Club de Jazz 5 y nos invitaron a Vive Latino una vez, en fin, o sea, ya llevamos 2 años de hacer blues de manera inexplicable. Bueno, pero pues cuando eres un músico de carrera y dominas instrumentos, ahí en Bonn tocabas los teclados. No, tocaba el bajo eléctrico. El bajo eléctrico. Y sigo tocando el bajo eléctrico en la banda de blues. Es que cuando hicimos la entrevista, luego me fui a YouTube, por supuesto, a ver si encontraba. Tenía sus sombreras y tenía su colita de caballo. Y mi fleco a la Floco Seagulls. Floco Seagulls. Así. No, es que Eran sí los somos 80. contemporáneos. Ajá, eran los Todo se 80s. perdona. Y su saco negro así. Pero fíjate, o sea, con Bon, que es ahora el guitarrista de esta banda, Ajá. desde que tenía 14 años y él 15, empezamos a tocar juntos. Entonces, sí se generan algunas dinámicas. O sea, lo decimos un poco de broma, que estamos tocando blues nada más para divertirnos, pero ¿para qué otra cosa
cosa hace uno música, sino precisamente para desarrollar una expresión que puede ser divertida o no. Bueno, en este caso lo es también. También me divierto mucho con la música clásica. Pero Bon, entonces, pues llevamos como 30 años, muchos años de hacer música juntos. Oye, ¿y qué estaba pasando en México? ¿Por qué crees que se dio eso como explosión, esta necesidad del rock en tu idioma y que entraron grupos tanto argentinos, etcétera, pero también muchos mexicanos? Como sabes, a ver, es una historia muy larga y hay libros al respecto del rock en español, pero en términos muy generales, lo que puedes decir es que después del 68, todas las grandes manifestaciones de la juventud, de los chavos, estaban básicamente prohibidas. Y todos recordamos, bueno, al menos los de mi generación, cuando no había manera de ir a un concierto de rock internacional y pocos nacionales, es decir, había solamente un par de tugurios bastante sin licencia, hoyos funkis. Exactamente, y obviamente había rock en español, por supuesto, el Tri, por supuesto, siempre estuvo ahí. Jaime López hacía este folk rock al principio y el que, bueno, se ha convertido en un ícono absoluto. Y había muchos otros grupos que estaban más bien en el underground, en el subterráneo, digamos. Pero empezó a aflorar a mediados de los 80s esta ola que venía de España y de Argentina. Y entonces la razón por la que se empieza a abrir el mercado es ciertamente porque las disqueras locales se dieron cuenta que eso era negocio, o sea, una parte de negocio, pero también hay una parte de cambio de la sociedad en la cual la apertura política y social que se estaba dando en ese momento en México era inevitable. Sí. Y entonces, pues por eso también el rock, yo digo, me siento orgulloso de haber sido parte de una punta de lanza que volvió el rock a una cosa normal, y hoy en día un chavo no tiene ningún problema para ir o a un antro a escuchar un grupo, hay muchísimos grupos, o a un gran concierto internacional, eso ya sucede. Hay un punto de quiebre político, creo yo, bueno, político, pero natural al principio, que es el temblor del 85. Ajá. Absolutamente. Eso cambia, Miguel de la Madrid se quedó pasmado. Patidifuso, así. Y sale la sociedad, ¿no? En su conjunto, unida a rescatar, a ayudar. Ese fue un punto de inflexión donde se empezó a dar un cambio, aunque siguió después el Priato, 2 sexenios más, pero sí fue, ya empezó a haber cambios en códigos, en leyes, y la sociedad no se dejó. Recordarán que, digamos, había una estrategia de las autoridades que era autorizar un concierto de rock y cancelarlo el mismo día o en pocas horas de que se iniciara. Entonces, obviamente, que se armaban grescas. Y entonces, eso era una justificación también del por qué no se debían de hacer. Yo me acuerdo cuando vino Deep Purple en el Estadio Azul, ¿no? Y yo tenía quizá 13 años, me compré un boleto y, bueno, mi papá me llevó y me dijo, aquí no te quedas. Habían caguamas volando, granaderos. Un olor especial. Así es. Un olor especial. No, tremendo. Y entonces esa dinámica se rompió, en particular en el rock. El primer gran concierto que fue como una probadita de las autoridades, a ver si funciona y no se arma, y vamos a ver, fue Rod Stewart en el Estadio Corregidora, en Querétaro, y tuvimos el gran, enorme placer y gusto de abrir ese concierto. Increíble. Entonces, ¿no fue antes el de Queen en Puebla? El de Queen en Puebla se había dado, pero evidentemente... Pero tenía muchos años que había pasado el de Queen al de Rod Stewart. El de Rod Stewart ya inició normal. Sí, abrimos. ¿Cuántas canciones cantaron? No, pues bastante, como 5 o 6. Y lo que pasa es que además ya estaba el disco afuera, entonces la gente se sabía las canciones. Estuvo padrísimo. Perfecto. Oye, ahorita vamos a seguir hablando de eso y de otros grupos y de la evolución del rock. Pero primero tenemos que hacer una pausa. Ahora regresamos con el rockero director de orquesta. ¿Cuántas horas duermes? Dormir es un proceso que le permite al cuerpo y a cada uno de sus sistemas regenerarse y recuperar la energía que pierdes a lo largo de la actividad diaria. Está confirmado que las horas de sueño son parte fundamental para el desarrollo del cerebro humano, pues durante estos periodos de descanso es cuando las funciones cerebrales alcanzan sus niveles más altos de actividad y desarrollo. En la Universidad de Loughborough se realizaron distintas pruebas sobre el sueño
y los resultados arrojaron que el humano duerme en promedio 7.7 horas diarias. Sin embargo, las horas de sueño que uno debe invertir depende de factores como la actividad promedio de la persona, de sus procesos metabólicos, de su regeneración celular e incluso de su salud física. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en esta charla con José Arián, que estamos hablando del rock en México. Estamos diciendo ahorita en el corte las épocas que nos tocó. Ajá. Y los antros, que dijimos el Look, la Rocotitlán, el Rockstock, el Tutti Frutti, esos lugares que, pues entonces ya no te vas a esperar a un concierto, ibas a ver a tu grupo, a Kenny, los Eléctricos, así tan fuerte, Claro. sentada a 2 centímetros del escenario y Yo a casi te hacías Kenny sus amigos. Ajá. La fui a ver porque nos tiramos al bar 9. ¿Cómo no? Nosotros Claro. tocamos en el bar Bar 9. 9. Yo Entonces también fui al 9, en los era jueves lo Buga. máximo. Sí, Sí. eran los Jueves Buga. Y me preguntaron, que sí, tú eres Buga. Digo, no, ¿qué voy a hacer? Yo no sabía que era Buga. No, pues hubiera- dijiste Pero que yo no iba con eras Buga. Alejandro, mi primo, y estábamos agarrados de la mano. Entonces nadie... Era muy padre. El 9 tenía una reja para que si te tiraban algo al escenario no te llegara. Sí. Había Ajá. una reja Pero enfrente del luego escenario. ese 9 era interesante porque no solamente había conciertos, sino también había lo que se estaba poniendo de moda en ese momento, el performance. Yo fui a muchísimos performance con Claro, los performancers, sí. Ay, iba a decir el nombre de Roberto y se me fue ya nos dejó, pero era él performista y siempre hacía cosas interesantes allí, porque había como 2 escenarios, entonces usaba todo el lugar para hacer Mira. el performance super padre. Oye, aparte de en los 80s, este surgimiento del rock, sale el pop. Sí. Estos grupos, pues que son 5 chavos o 5 chavas. Son caminos paralelos, pero siguió el rock en los 90s con otros grupos. Sí. Ustedes siguieron tocando. ¿Qué grupos te acuerdas ya de los 90s? En los 90s, bueno, seguíamos, obviamente Caifanes Sí. tuvo una explosión enorme, pero estaba Fobia, estaba Maná, que estaba haciendo sus pininos en aquella época, creo que todavía nos abrieron en Monterrey Ajá. cuando no eran muy conocidos. Estaban las víctimas del Dr. Cerebro, Cerebro. estaban los amantes de Lola, había muchísimos grupos. Es que sí Aparte, fue una los nombres explosión de real. los grupos son lo máximo. Sí, los amantes de Lola es muy Sí, bonito, ¿no? Los amantes de Claro, Lola. claro. Y bueno, insisto, no es que nosotros hayamos creado ese movimiento, ya existían las bandas. Lo que pasa es que sí hubo una explosión súbitamente y las disqueras se dieron cuenta que podían vender discos potencialmente. Y entonces, sobre todo 2 disqueras que fueron CBS, hoy Sony, y BMG fueron las que abrieron sus puertas para empezar a producir. Y bueno, la manera en que nos produjeron a nosotros, mandaron de scouting a Carlos Narea, el gran productor de Miguel Ríos. Ajá. Y un día después de una tocada en Rocotitlán, entró al camerino un tipo greñudo con bigote y dice, bueno, me encantó el grupo y yo soy tal persona y vamos a tener oportunidad de ir a Londres y a grabar un disco. Y nosotros nos quedamos mirando con cara de, ¿y qué se tomó allá afuera? Sí. Y bueno, y era verdad, y era parte de en efecto, una aventura económica también, evidentemente, que les rindió muy bien. Y mira, ahorita el rock en tu idioma sinfónico que ha regresado, Ajá, sí. ha llenado auditorios nacionales Sí, uno por tras supuesto. otro, han hecho giras en todo el país. O sea, sí hubo ahí algo sucedió en términos de calidad también de aquellos grupos que se llena todavía a Por 30 supuesto, años. entre la apuesta, la música, la identidad de cada grupo, o sea, creo que sí es una época donde pues nunca había habido antes y la verdad es que como cuando se desinfló tampoco ha habido algo semejante después. Quizá no, mira, lo que pasa es que también era ese primer esfuerzo en donde, por ejemplo, comprarte una buena guitarra eléctrica implicaba irse a Los Ángeles o a Texas, o sea, era muy difícil en México encontrar buen equipo, había que importar todo, o sea, todo estaba muy, muy lejos, no estaba al alcance como ahora todo está directamente Ajá, allí. sí, te metes a internet y lo cargas en esta marca y te llega a la puerta de tu casa. A una guitarra eléctrica
música buena. Y entonces, bueno, en ese momento no sucedía así. Y entonces esa cosa aspiracional de quiero llegar a... requerían muchas pilas, mucho voltaje. Mucho voltaje. Oye, Sí. pero ¿y cómo le hacían para enterarse, por ejemplo, qué guitarra tenían que comprar para el... Había unas revistas, Ajá. entonces, como Vanidades de los rockeros, ¿no? Vanidades de los que era Guitar Player Ajá. o Bass Player, que también yo me compraba, y entonces esas sí llegaban a veces, ¿no? Y entonces había algunos lugares, donde, sobre todo los lugares de discos, donde te las podías comprar, y entonces leías acerca de los grupos, del equipo que estaba saliendo, y obviamente, bueno, pues estabas al día con tu oído, estabas comprando discos, luego compactos. ¡Wow! Compactos. Nuestro disco salió todavía en vinil. En vinil. En vinil, la claro. primera edición, ¿no? Así, Por eso supuesto. habla de mi edad. Entonces, ahorita ya se puso de moda de nuevo y reeditaron el LP, imagínate, el nuestro, el del 88. ¡Guau! Entonces, y cuesta mucho dinero, además. Sí, claro. Y luego tener hoy día tener un aparato para LP, pues que está Además. más caro Sí, todavía. una tornamesa. Una Pues sí, tornamesa. se han vuelto, ahora van a sacar, no sé si Ozzy Osbourne, estos paquetes que sacan el vinil y sacan con video y en caja de madera y está de, como dices bien, de Está de moda, moda, ¿no? El Lo objeto de vintage, culto. Ajá, exacto. sí. Lo Hacerlo vintage. objeto Hay de algo culto. muy bonito, ¿no? Pero es que Ajá. es como las cosas impresas, o sea, lo tienes en tu mano, ¿no? Y de la misma manera un disco es un objeto padrísimo, ¿no? Vintage. O sea, Ya, los es vintage, 80s, los los 80s somos vintage. somos Totalmente, vintage. hombre. Imagínate. Yo conozco bien no me acuerdo su apellido, Héctor, el cantante de La Lupita. Ah, La porque Lupita, también La buen Lupita, grupo. ¿te acuerdas Claro de La que sí, Lupita? claro. Son más o menos contemporáneos, Sí, ¿no? más o menos. Y obviamente había también una escena mucho más urbana, como La Maldita Vecindad, ¿no? Ah, claro. Que eran Ajá. así de ska y que iban con chavos banda y tocaban cuando Santa Fe era lugar de chavos banda, ¿te Sí, acuerdas? Todavía no había ni De un los edificio panchitos. de oficinas. Bueno, panchitos. ¿no? Y siguieron siendo muy, muy populares durante muchos, muchos años, ¿no? Sí, cómo no. Pacho, baterista, que se convirtió también en gestor cultural, ¿no? Y ahorita está ahí en el Museo del Chopo como director. Ahora que regresemos, quiero preguntarte de la ropa, porque me comentó algo Héctor, cuando en sus pininos, cómo empezó y cómo era un desastre subirse a un escenario. Sí. Ahora Pero- lo comentamos. Pero antes vamos a ver una cápsula de Victoria que nos va a hablar sobre tapicería peruana. No. Tips para aprender más y mejor. Escribir a mano. Según la Universidad de Stavanger, la retención de información es más factible cuando escribimos a mano, gracias al recuerdo de los movimientos realizados al escribir y al reconocimiento de los trazos por medio de la vista. Consumir pescado. Una gran variedad de especies marinas poseen altas concentraciones de omega 3, sustancia que favorece las conexiones interneuronales del cerebro. Gracias a estas conexiones, el lóbulo frontal es capaz de mejorar sus funciones con la memoria a corto plazo, la planificación y la ejecución de tareas complejas. Bajarle al volumen. El Instituto Tecnológico de Georgia demostró que escuchar sonidos con un volumen muy alto tiende a generar un efecto aturdidor en la memoria. Una vieja leyenda etíope cuenta que el pastor Caldi notó que sus cabras se ponían muy activas cuando comían unas bayas rojas de un cierto arbolillo. Él se las llevó a un monje que las preparó en una fusión que tenía un sabor terrible. Así que lanzó las bayas al fuego y cuando éstas se fueron secando, sus semillas se tostaron y un aroma delicioso invadió la habitación. El monje entonces intentó una nueva infusión con dichos granos, dando como resultado la primera rica y deliciosa taza de café. Vamos a un corte y regresamos. Hola, pues ya estamos aquí de regreso otra vez más en el último pedazo de este programa con José Adrián, que íbamos a hablar justamente, dijiste, de la ropa y que el desastre que era. Sí, ¿o no? lo que pasa es que me dijo Héctor que en sus primeros conciertos pues agarraban la ropa que tenían en su casa y que después
tuvo que hacer ropa especial porque el primer concierto sudaba, y eso llegaba hasta los calcetines y a los zapatos y el pantalón todo pegado. Entonces sí tiene que hacerse ropa especial, a ver si me corriges o no, con unos forros en los pantalones y no sé qué tanto. Pues yo usaba ropa normal. ¿Sudaba? Sí, sudabas. Recordarán que se abrió una súper ochentera tienda de ropa que se llamaba Moderato. Claro. Bueno, de cuyo nombre sale el grupo Moderato, que es, por cierto, el hermano de Bon, Marcelo, y otros viejos amigos. Con Marcelo y con Elohim estamos tocando en el grupo de blues por cierto, pero bueno. Sí, yo compraba ropa en Moderato, que era de estos grandes pantalones con pinzas, ¿no? Sí, y muy sus ochentero, sacos y sus sacos negros. Aparte no se molestaban en ponerse mucho una camiseta, el saco. La verdad y es que sí, no con era hombreras, eso sí. Bueno, es que a lo mejor tú eras como John Deacon, nomás. No, yo No, sí como bailaba Chapulín, mucho, brincaba como mucho en el Chapulín. video, sí se ve así, como Lucas así, Así que es, brinca de un así lado al Y, otro. y este claro rock, que sí. rock en español, pues ya se quedó. Sí. O sea, ya, independientemente de la plataforma en que lo subas o como lo grabes, ya es parte de la oferta, cultura, sí. Y la oferta es amplísima, no solo de rock español, sino hay conciertos, claro, estamos hablando de la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México puedes ver a Billy Joel o no sé, y a ustedes y a los nuevos, ¿no? Esa parte que siempre habría alguien en local, en español, ¿no? Esos grandes conciertos que todos íbamos a buscar a nuestros ídolos, pero siempre había un grupo local. Yo me acuerdo cuando fui al de Bob Dylan, abrió alguien local que Bob Dylan ese día yo creo que no estaba en su mejor momento y nos cantó como media hora y entonces la parte, y la verdad es que no me acuerdo quién abrió, y la parte, la apertura estuvo mejor que el concierto de Bob Dylan, porque no nos dijo ni buenas noches en ningún momento, nadie traía unos arreglos que nadie entendía que estaba cantando, entonces todos así, y había estado padrísimo el inicio, ¿no? Nos habían dejado súper bien. Y Bob Dylan ese día no nos deleitó. No quiso. Como... Sí. ¿Tienes grupos favoritos de esa época y de esta? Por supuesto. A ver, de aquella época, ciertamente los Caifanes fue muy importante, ¿no? O sea, y sigo escuchando con mucho gusto algunas cosas. Hoy, por ejemplo, hay un gran grupo que se llama El Gran Sur. No sé si han oído hablar de él. Sí. Es una chava, Sofía, canta, y están Iñaki y el Cha, de lo que era Fobia, precisamente, y Elohim en la batería, que por eso lo conocí, porque Elohim toca también en la batería en nuestro grupo de blues. Es un grupo increíble que fusiona casi cuestiones, casi ranchero, te diría, y huasteca, y muchas otras cosas, con un rock muy padre. Música originaria. Muy padre, pero son cosas súper originales, ¿El Gran Sur? El Gran Sur. El Gran Sur. Y así hay muchísimos grupos, la verdad es que hoy estamos viviendo también una jauja en el número al menos, entonces puedes realmente, hay muchos que no tienen tanto interés, pero está padre que haya esa variedad. Y de lo que no hemos hablado es que en aquella época el modo de darse a conocer era la radio, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, era el radio, y había un par de estaciones que se dedicaban al rock en español. Ahorita menos, pero importa menos porque está el internet y entonces hay muchos otros medios de distribución. Pero Rock 101 se impulsó muchísimo, ¿no? Muchísimo. Rock 101 digamos, en últimas épocas más bien Reactor, ¿no? Reactor. En el INER. Pero sí era importante escucharse en la radio, y qué bueno que Luis Gerardo Salas, que era el director en aquel tiempo de Rock 101, le abrió muy fuerte y con una apuesta fuerte al rock en español. Qué bien. ¿Se llevaban bien entre grupos? Sí. Es más, compartíamos a veces lugares de ensayo. Alguna vez, por ejemplo, Alfonso André, el baterista de Caifanes, alguna vez fue baterista al mismo tiempo de Caifanes y Bon. Y tocábamos juntos, nos prestábamos instrumentos. O sea, por supuesto, había, y lo sigue habiendo, creo, un gran compañerismo y una onda. Yo quería preguntar un poco las letras de las canciones, porque siempre la música es como... Pero la letra de las canciones, ¿cómo empezó a hacernos sentido oírla diferente, el rock, y que las letras nos
nos cautivaran y nos llegaran. ¿De dónde sacaron ustedes las letras de sus canciones? Fíjate, bueno, obviamente había mucha influencia de los grupos argentinos de los 70, Sui Generis, por ejemplo, ¿no? Charly García después como solista. Bon era el que hacía las letras, o sea, en los créditos está Bon en las letras y nosotros tres en la música, digamos, entonces hacíamos los arreglos los tres. Pero en realidad era Bon el letrista y el compositor principal. Y las letras yo creo que las sacaba, también tenía una vena literaria, le encantaba, también es un tipo con mucho humor y entonces esta onda humorística, medio sarcástica a veces, también de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Bajando de los Beatles al español, pues él escribía muy bien y la verdad es que tenía como mucha, es un tipo dicharachero. Entonces, tenía buen humor. Nadie como sus letras, como Botellita, ¿no? Botellita excelente y por supuesto Jaime López, que es el dios de la palabra. De la palabra. O sea, él fue el que yo creo que muchos de nosotros lo mirábamos y decíamos, este cuate es el non plus ultra. Es que eso es el chiste del rock en español, es que las letras tienen historias o tienen juegos de palabras o tienen referencias a cosas que vimos en la tele. Entonces, pues claro, todo te va haciendo mucho sentido. Y pues con la música que también los grupos creaban, nadie se las componía. Entonces, claro. Pues cuando hablas de lo de la tele, Laszlo Losla y su violín, era un personaje de Don Gato. De Don Gato. Y Bon compuso una canción sobre Laszlo Losla. Sobre Laszlo Losla. Bueno, ahora vamos a la cápsula, la trivia, la información inútil o útil, como usted la quiera ver. Fíjese, el primer invento que rompió la barrera del sonido fue el látigo y fue inventado en China hace más de 7,000 años. Claro. O sea que un latigazo ha de doler. Sí, rompe la barrera del sonido. Rompe la barrera del sonido. Increíble. Maestro, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias. ¿No? Gracias. A ver si regresas y hablamos de otros temas. Estoy así. Ahora que vaya a ser el año de Beethoven. Ándale, exacto. Muy Vamos a hablar perfecto. El rockero Beethoven. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario. Hasta luego. Bye. Baigón.